Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Bienvenidos a esta edición de mediodía de Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. Ante la solicitud enviada por Ortega a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia para aprobar la modificación del préstamo solicitado al Banco Centroamericano de Integración Económica por $11.7 millones, queda en manifiesto la mala planificación de los recursos destinados para enfrentar la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, señala el politólogo José Dávila. Lanzan una solicitud de urgencia de 11 millones. Pues para mí lo que yo veo realmente es una contradicción, también una falta de planificación, porque según entendemos, este dinero que está pidiendo estos 11 millones, desde hace un mes había solicitado, por cierto, 13 millones y le autorizaron 11, y dejó pasar un mes para ahora estarlo solicitando de urgencia y sin explicar nada. Ese es otro punto, se nota falta de planificación, a menos que ellos tengan los planes y los debieran enseñar que esos 11 millones en qué lo van a ocupar, para la lista de lo que van a comprar, la lista de los hospitales, cuándo llegaría eso, cómo lo distribuirían. O sea, estamos viendo que el desastre continúa, la poca atención a la pandemia continúa. Pedir ese dinero así de urgencia y que tenga y que no tenga claro para acá y no toma las medidas todavía, realmente es una cosa que preocupa, porque la mortandad sigue, pero ante todo preocupa porque estamos ante un gobierno de poca capacidad técnica. Debido a que en el régimen de Ortega ha sido notoria la falta de transparencia sobre el manejo de los fondos brindados para mitigar los efectos del COVID-19 en el país, muchos cuestionan si en verdad dichos fondos serían destinados para este fin. Realmente este gobierno se ha caracterizado por ser muy opaco, por ser falta de transparencia en todo, por falta de la verdad, por falta de sinceridad en los datos que da. Ya vimos, por ejemplo, que según el Observatorio Ciudadano del COVID van unos 1.500 muertos y unos 5.000 casos. Y ellos dicen que solo van 55 muertos y 1.500 casos. Y hay más recuperados que casos. Entonces, todo eso es una contradicción. Ahora, si ellos se viera que tienen interés de decir la verdad, si se viera que tienen interés en estar tomando medidas, ayudando a los más desvalidos, dejar de estar haciendo todas esas invitaciones a actos masivos, entonces uno diría, esta gente ya se puso la mano en la conciencia, pues, finalmente, aunque sea tarde, digo yo, pues ya están atendiendo la pandemia, pero se ve que siguen en la misma, no dicen para qué es ese dinero, entonces ahí es donde la gente sospecha que lo van a ocupar para otras actividades. Me imagino que el Banco Centroamericano irá a hacer las revisiones correspondientes y que ese dinero si lo dan, pues que era inclusive un dinero para otras cosas. Abigail Galo, Noticiero en línea. El nuevo coronavirus está trayendo muchas consecuencias tanto sanitarias como económicas.
Preocupación y aflicción se refleja en cada hogar nicaragüense, donde se requiere de medidas económicas para combatir la pandemia. Pero hablar sobre estrategias es un poco complejo, explica la experta en finanzas Gisela Canales. Porque cada una tiene una situación económica diferente. Sin embargo, pudiéramos agrupar, digamos, las recomendaciones. En lo primero es planificar. Generalmente, conforme recibimos el dinero, sea remesa, sea salario, sea venta, si tienes un negocio, la gente va haciendo los gastos conforme va recibiendo el dinero, no necesariamente producto de un plan. ¿Y a qué me refiero un plan? A una lista. Dicho plan se debe poner en práctica, considera la especialista. Si yo sé que, por ejemplo, mi ingreso es diario y mi gasto también es diario, yo debería tener mi listado de gastos diarios también. Y conforme voy recibiendo mis ingresos, antes de empezar a gastar, tener de antemano en qué voy a usar ese dinero, no conforme se me van presentando las cosas, porque cuando no tenemos control sobre el dinero, aunque sea poquito o aunque sea mucho, nunca nos va a alcanzar lo que tenemos. Canales insta a las familias a priorizar lo necesario. Porque vos haces tu lista de gastos, ¿verdad? Y pones, por ejemplo, la comida, el pago de agua, el pago de luz, el pago de transporte si estás saliendo o lo que sea, algún compromiso financiero, pero vos tenés que aprender a incluir también aquellas cosas que no necesariamente ponemos en esa lista, pero que sí gastamos. En resumen, lo importante para sobrellevar y menguar el impacto económico del COVID-19 es ajustarnos a la reducción. Si no nos ajustamos a la reducción que vamos a tener en los ingresos, a la reducción que está teniendo nuestra economía, no vamos a sobrevivir. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Familiares del reconocido médico Adán Alonso de la ciudad de León, quien falleció el día de ayer a causa de COVID-19, denunciaron el acoso e intimidación y hasta agresiones por parte de la policía orteguista, quienes impidieron el paso al carro fúnebre y de quienes los acompañaban voluntariamente en forma de solidaridad y apoyo a la familia Reyes Alonso. La policía orteguista intentó justificar estas violaciones con una falacia, argumentando que la ciudad de León se encuentra en cuarentena, aunque en el país no se ha decretado ninguna. Vean cómo se ensaña con nuestra familia el régimen en esta ciudad de León. Ahora, ¿cuándo fue el problema? Cuando la gente comenzó a mostrarse para expresarse y acompañar el FED. Cuando vi que la policía se apostó, yo estaba en la gasolinera El Puma, cuando vi que la policía se apostó a cerrar el paso, yo personalmente, y ustedes lo pueden ver en los videos de ahí, entonces el jefe de tránsito a nivel departamental, de nombre Néstor, cuando yo lo vi, al acercarme le dije con vos quiero hablar, quiero que me digas qué están haciendo. Entonces él me dijo de que teníamos prohibido el acceso a entrar a León. Él me dijo, tenés prohibido que el féretro entre. Es más, yo le dije, pero ¿por qué entonces querés que lo entierre aquí enfrente a Cince, en la carretera? Entonces le digo, no, me dice, tienen prohibido entrar a León, es una cuarentena y por lo tanto nada más tener la vía de acceso. Yo le digo, pero si es para llevarlo, le digo, no, tenés prohibido. De tal forma que este es un genocidio de salud, o sea, nos están matando, quitando la salud, que nos están matando, de evitar enterrar a nuestros muertos, aunque sea así, acompañado de capados, con las medidas. Y si vos puedes fijarte, todo el mundo, en esos videos, todo el mundo andaba con su mascarilla, andaba alejado uno de otro por lo mismo, porque los Alonso, los familiares amigos de Alonso, los amigos de los Alonso, los que querían a Adán Alonso, los pacientes de Adán Alonso que ahí se montaron en la calle, ya con la bandera y orando, estaban con sus mascarillas, y los videos son los que hablan por sí solos. El único responsable de aquí de la contaminación que ha tenido este pueblo se llama la dictadura del Frente Sandinista, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La familia Reyes Alonso ha sido víctima de asedio, intimidación, amenazas y allanamiento a su vivienda, donde fueron esposados y torturados por parte de la policía orteguista, encabezada por el comisionado de León, Fidel Domínguez. Abigail Galo, Noticiero en Línea. El presidente de México, Andrés López Obrador, dijo este lunes que su gobierno estaba listo para ayudar a aliviar la escasez de gasolina en Venezuela por razones humanitarias a pesar de la presión de Estados Unidos. El socialista mexicano expresó que Caracas, desgastada por la crisis, no había pedido ayuda mexicana, pero en el caso de que nos hiciera la solicitud y fuera una necesidad humanitaria, lo haríamos. A pesar de sus enormes reservas de petróleo, la producción de Venezuela se ha derrumbado y los ciudadanos enfrentan una grave escasez exacerbada por el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía. El régimen de Nicolás Maduro ha puesto un límite a los subsidios estatales que durante años han permitido a los venezolanos recargar combustible prácticamente gratis. En otras informaciones, Pekín redoblaba esfuerzos este lunes para intentar contener un rebrote de COVID-19 en algunos barrios de la ciudad, a un mercado gigante, lo que obligó a decretar nuevos confinamientos en áreas residenciales y realizar pruebas suplementarias. El nuevo COVID-19 parecía casi erradicado en China, donde había emergido a finales de 2019 en Wuhan. Sin embargo, un nuevo rebrote fue detectado la semana pasada en la capital. En consecuencia, se restablecieron los controles de temperatura que habían dejado de realizarse en los ingresos a las áreas residenciales y edificios de oficinas. En tanto, los sitios culturales y deportivos serán nuevamente cerrados. Este lunes, el Ministerio de Salud reportó 49 casos en todo el país. Entre estos, 39 están vinculados al mercado mayorista en el sur de Pekín, lo que alimenta temores sobre una segunda oleada epidémica. Abigail Galo, Noticiero en Línea. El servicio del personal de salud y las unidades médicas merecen nuestra infinita gratitud, respeto y veneración, escribió en su cuenta de Twitter Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Sumado a esto, en su homilía de domingo se refirió con base bíblica a la imagen del rebaño sin pastor y contextualizó la situación de Nicaragua, exhortando a los trabajadores públicos o privados a trabajar por el bien común. El pastor del rebaño puede ser un servidor público, un director de empresa, un líder social, un sacerdote, un padre de familia, toda persona con una responsabilidad familiar, social, pública o privada. Daremos cuentas a Dios por el bien que no realizamos o por el mal realizado, porque en nuestras manos han sido depositadas la vida de unos cuantos o de muchos. En el mismo escrito de sus redes sociales, el obispo de la diócesis de Matagalpa añadió: duele que algunas empresas previsionales que eran negocio puro hoy despachen a decenas de pacientes con una pastilla porque era resfrío. En relación a esto, señaló la manipulación y la injusticia en aspectos laborales. Toda clase dirigencial, como hoy se suele decir, debería recordar que dará cuenta por la manipulación de las gentes, por el salario injusto, por los programas de salud inservibles, por las condiciones inadecuadas en los puestos de trabajo, por la explotación, por la mala educación, por la masificación, por violar la dignidad de las personas a su cuidado, por guiar al rebaño hacia el barranco, hacia el despeñadero. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió este lunes cartas a diferentes organizaciones internacionales con el fin de ejercer presión al gobierno de Daniel Ortega de cara a acciones que alivien la presión económica en tiempos de crisis. La UNAP continúa fomentando su campaña llamada Moratoria Ya, que sugiere la suspensión de cortes de agua y energía eléctrica, así como sus pagos por un determinado tiempo. Mediante esta campaña logramos recolectar más de 3.000 firmas
que nos ayudaron a acompañar unas cartas que dirigimos al BCE, al BID, al SICA, a la Unión Europea y a la OEA, exigiéndole a estos organismos que presionen a la dictadura para que implemente medidas de alivio económico de este tipo y medidas de contención del virus. La campaña moratoria ya consiste en que durante los 3 meses más críticos de la propagación del virus se suspendan los cortes y se deje de cobrar la energía eléctrica y el agua potable. El gasto acumulado durante estos 3 meses se podrá cobrar en 12 o 24 cuotas en los meses subsiguientes. Además, los sectores más vulnerables deberían recibir un subsidio de parte del Estado para que sientan menos el impacto de esta deuda. Guillermo Inser, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, también señaló que únicamente unidos se podrá superar esta crisis y sobre todo se logrará recuperar los derechos que corresponden. También destaca que las misivas han sido respaldadas por más de 3.000 firmas que exigen a estos organismos más presión al gobierno de Ortega. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. Con la llegada del invierno, muchas enfermedades con sintomatologías similares al coronavirus se desarrollan, entre ellas el dengue, la malaria y la influenza. Algunas de las señales de estas enfermedades son gripes y fiebres, pero todas tienen sus diferencias. El epidemiólogo Álvaro Ramírez explica brevemente cómo diferenciar entre el coronavirus y estas. La diferencia fundamental entre las gripes comunes y el coronavirus, el COVID, es que las gripes comunes tienden a presentar más congestión nasal, más estornudo, más flema y son más productivas, o sea, la tos y la irritación de la garganta son más productivas, ¿ya? Entonces, ese tipo de fiebre afecta más los tractos respiratorios superiores, ¿ya? Luego, tener las amigdalitis comunes, que eso básicamente se puede observar las amígdalas inflamadas con pus en las amígdalas, que eso se observa bajo, aunque tienen fiebre, pero también se observa directamente por la examinación médica y generalmente no llevan tos directamente las amigdalitis crónicas. Luego, tener la fiebre del dengue. La fiebre del dengue es una fiebre alta, persistente y que se mantiene por 5, 6, 7 días. Y que en algún momento, depende del virus del dengue, si es el tipo 4, puede provocar signos hemorrágicos. Sin embargo, Ramírez explica que la autocuarentena para prevenir el COVID-19 es fundamental, ya que un cuerpo debilitado es más vulnerable al coronavirus. El doctor expresa que el COVID-19 puede contraerse aún teniendo algunas de las enfermedades antes mencionadas. El problema del aislamiento relacionado con el COVID pues obviamente se aplica aunque el paciente tenga malaria, porque el COVID puede coexistir con cualquiera de estas otras fiebres. Entonces el aislamiento siempre es válido, no porque sea un caso de dengue que tiene una fiebre persistente pero no está tosiendo, sino porque existe siempre el riesgo de que este paciente se pueda infectar con COVID. Y si acaba de pasar un dengue o un dengue hemorrágico y luego le da el COVID, ese cuerpo humano no está en capacidad de responder con la misma fortaleza de un cuerpo sano. Entonces, la autocuarentena o la cuarentena voluntaria se aplica igual porque el COVID está circulando en Nicaragua de manera libre y salvaje en todo el territorio nacional. Entonces, esto realmente representa el peligro. Y por eso, si una persona tiene cualquier enfermedad febril y tiene cualquier enfermedad de hipertensión, el COVID todavía tiene espacio de sobreinfectar encima de cualquier otra condición. Para Noticiero en Línea, Javier Bermúdez. El precio del petróleo ha vuelto a caer a principio de esta semana ante los temores del mercado a que una segunda ola del coronavirus vuelva a impactar la economía mundial y la demanda del combustible. El precio del crudo estadounidense WTI, el cual importa Nicaragua, cayó en más del 5%. El barril se cotiza a $34.36. Sin embargo, en nuestro país pareciera no importar los precios internacionales. Mientras el petróleo baja, los combustibles aumentan. Este fin de semana hubo una fuerte alza de casi 5 córdobas por galón en cada hidrocarburo. En otras partes del mundo hasta regalado estado sus precios. Y aquí nunca bajó, pues. Hoy vemos que casi el litro de gasolina por 70 centavos no cuesta los 30 córdobas.
serían 120 corros el valor de un galón de combustible hoy en la actualidad, cuando una crisis los doblega, cuando una crisis no hay pasajeros en la calle. Emilio Jarquín, dirigente transportista, repudia estos incrementos en los precios del combustible en medio de una crisis económica en la cual el sector taxi agoniza por falta de pasajeros. En ese sentido, los más afectados son los cadetes. Ante una crisis que este país está en desgracia económica, porque por ejemplo nosotros como sector, vuelvo a decirte, por lo menos el turno de la tarde es un turno muerto. Muy escasamente se rebusca para cumplir un cadete, un conductor, los compromisos contraídos por alquilar un vehículo. Todo está bien difícil. El repudio de muchos sectores no es únicamente por el aumento en el precio del combustible, sino también por los altos montos en las facturas de energía eléctrica, la cual también debería de disminuir a medida que cae el precio del petróleo. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Con la reciente muerte del director de Radio La Costeñísima a causa del COVID-19, ya suman 2 periodistas fallecidos por este virus. Tanto Sergio León como Gustavo Bermúdez fueron personas que lucharon por la libertad de expresión y sobre todo para Nicaragua. Su colega Sergio Marín Cornavaca asegura que su legado se recordará por siempre. Lo más importante a rescatar en este contexto es el legado y la lucha que ambos periodistas hicieron a lo largo de su vida, por lo menos de los últimos 10 años, que fue la restitución de los derechos de expresión y de prensa. No en vano, doña Vilma Núñez afirma que cada periodista es un defensor de derechos humanos, porque la defensa de los derechos humanos se desprende las defensas de los otros derechos, como el de la libertad de expresión y el de la libertad de prensa. De tal manera que ambos luchadores han consternado la conciencia nacional, porque ambos fueron hostigados, hostilizados y criminalizados en su ejercicio profesional por ejercer el derecho a informar. Estas muertes definitivamente afectan y duelen al gremio de periodistas y obliga a extremar medidas de prevención para continuar llevando la información a las familias nicaragüenses, expresa el presidente de la APN, Alfredo Salinas. Nos obliga a todos los periodistas a extremar las medidas de prevención. Nosotros tenemos que aplicar todas las medidas, como la de utilizar mascarilla, lavarnos con agua y jabón constantemente las manos, utilizar el alcohol, el mismo alcohol gel, todo en el marco de prevenir esta enfermedad. Nosotros también hacemos el llamado a la misma población para que también implemente las medidas de prevención, haciendo el aislamiento social, participar en la cuarentena, porque solo así podemos parar esta pandemia. Nosotros hemos visto mucha gente todavía en las calles de las ciudades y nosotros por eso hacemos este llamado, así como nos hemos unido en la lucha por la democracia, en la lucha por la libertad de prensa, la libertad de expresión, así también nos tenemos que unir en la lucha contra esta pandemia. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. Al mismo tiempo los invito a enviarnos sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendiente de nuestra edición estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.